En primer lugar, quisiera agradecer vuestra presencia, que sé que viene de distintos puntos de la provincia y también de diversos colectivos de nuestra provincia. Y quiero agradecer vuestra presencia a esta jornada, una jornada organizada por Izquierda Unida, para tratar sobre el gran reto de la provincia de Almería en materia de agua. Y especialmente quiero agradecer a todos y cada uno de los y las ponentes que a lo largo de la mañana van a participar en esta jornada. Decir que la provincia de Almería es una de las más áridas de España y por lo tanto donde se pone de relieve la mayor escasez de agua no es ninguna novedad, como tampoco lo es decir que en Almería no llueve o llueve un poco. Decir que la provincia de Almería no despuntamos precisamente por nuestros grandes ríos es una obviedad, sino todo lo contrario, disponemos de escasos caudales superficiales. Ríos tenemos, al menos nombre tienen, pero agua poca. Y esto es como consecuencia de la falta de precipitaciones, lo que nos lleva por un lado a que se dé una gran variabilidad de las aportaciones y por tanto dificultad para garantizar la demanda. Y por otro lado pone de manifiesto que la gran velocidad de colmatación como consecuencia del régimen torrencial de muchas de las precipitaciones y de la ausencia de una cobertura vegetal que proteja el suelo de la erosión dan como resultado que dispongamos de una mínima fracción de la escorrentía superficial anual que puede ser, y de hecho lo es, regulada en los embalses superficiales. Sin embargo, nuestro potencial está en el caudal del agua subterránea, es decir, en los acuíferos. Esto, que parece de perogrullo, es fundamental, puesto que no podemos planificar ni decidir si no somos conscientes de nuestro entorno, de nuestros recursos y de cuál es nuestra realidad. Una realidad que viene determinada por ser una provincia con muchas posibilidades desde el punto de vista económico, pero que tenemos escasos recursos hídricos, lo que ha dado lugar a un gran desarrollo, especialmente en el sector agrícola, que hace que este sector consuma en torno al 80-90%, por ahí andan los datos, de los recursos disponibles de agua, y en menor medida el sector turístico. Todo ello ha dado lugar a la sobreexplotación de los acuíferos que a día de hoy están amenazados, se están agotando y poniendo en peligro nuestro futuro. Creo que esto es una evidencia que tiene poca discusión y que por tanto es constatable. Como además somos una provincia emprendedora, que se dice hoy en día, a lo largo de los años hemos ido buscando alternativas a los acuíferos y a día de hoy disponemos de 2 pantanos, un trasvase, 3 desaladoras, varias pantanetas, sistemas de riego modernos con alta tecnología que ahorran el máximo de agua, especialmente en la agricultura, y una serie de directivas, leyes, planes estatales y autonómicos que nos obligan a reciclar. Sin embargo, por empezar por esto último, nos encontramos con que la depuración se ha usado para crear nuevas demandas. En teoría, todos los grandes núcleos urbanos deberían de estar depurando su agua. En la actualidad, solamente Almería Capital, ni siquiera Roquetas, ni siquiera El Ejido, cuanto menos los pequeños municipios. Y se decía que los campos de golf iban a ser regados a través del agua residual que las propias urbanizaciones donde estaban ubicados iban a proporcionar para dicho uso. La realidad es que tenemos un sector turístico estacional y por lo tanto esas urbanizaciones quedan
deshabitadas durante largos periodos de tiempo a lo largo del año, con lo cual no hay el agua suficiente para poder ejercer dicha depuración y por lo tanto poder regar los campos de boro, lo que implica que al final se eche mano a los pozos. Por otro lado, las depuradoras, las que tenemos en la provincia de Almería, aparte de que están obsoletas en su mayor parte, de que no dan respuesta a las aguas residuales de los lugares urbanos, pues tampoco permiten la reutilización del agua tratada. Por lo que estas, en la mayoría de los casos, van a parar al mar o van a parar a las ramblas y en la mayoría de los casos también van a parar sin reciclar. Ha habido planes a lo largo de estos años, planes estatales, planes autonómicos, provinciales, para solucionar los déficits hídricos en los últimos años. Y han sido fundamentalmente planes de obras que han supuesto mucho cemento, mucha inversión, pero en realidad poca agua. Los planes como el Plan Almería o el Plan Hidrológico Nacional, que eran planes elaborados desde criterios desarrollistas, que dejan de lado los aspectos medioambientales y sociales y no se han planteado como una política de gestión del agua, sino que son más bien planes de obras públicas, que a los que más beneficiados han sido a las grandes constructoras que lo han llevado a cabo. En cuanto a la política de desaladoras, solo la de Corponera tiene un cierto alto rendimiento. El resto apenas llega al 30% de su capacidad. Y también vienen determinadas no solo por las grandes inversiones que se hacen en ellas, sino también por el coste que se ha de pagar en materia energética a las compañías eléctricas a falta de energía alternativa, que como bien sabéis la provincia de Almería tiene potencialidad y sin embargo ni las leyes, ni las investigaciones llevadas a cabo, ni las inversiones llevadas a cabo han hecho posible que Almería sea puntera en energías renovables, con lo cual sería un salto cualitativo a ese sobrecoste que tiene desalar el agua de la desaladora. Por lo tanto, todo eso habrá que tenerlo en cuenta, y habrá que tenerlo en cuenta porque eso va a suponer un incremento del precio del agua, y ello conlleva tener que preguntarse si somos capaces los usuarios de poder asumirlo. Es una pregunta. En el caso de la agricultura social o la tradicionalmente agricultura familiar agraria, hay que tener en cuenta que este tipo de agricultura se mueve cada vez con mayores gastos de producción y en consecuencia con una mayor rentabilidad. Y en el caso de los ciudadanos, tenemos asumido el incremento del precio de agua que sale del grifo. Hay que preguntárselo. Realmente hoy por hoy, con los salarios actuales y con los futuros salarios a la baja que se están diagnosticando, ¿las familias pueden pagarlo? Habrá que hacerse esas preguntas. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí, que somos capaces de asumirlo, que tenemos capacidad para asumir los costes tanto del sector agrícola como de nuestra economía familiar. Y a pesar de ello, los acuíferos se están y se van a seguir sobreexplotando. Esta sobreexplotación genera un déficit, lo tenemos ahora y lo va a seguir generando, aunque no esté tan claro el volumen que alcanza. De no solucionarse los acuíferos, se acabarán agotando o salinizando. Y a nuestro juicio solo hay dos salidas. Bien se disminuyen los consumos, bien buscamos nuevos recursos. Y en ese reto es el que tenemos que enfrentarnos en el día de hoy y en los próximos días. O nos decidimos por optimizar toda la infraestructura y aportaciones existentes y disminuimos los consumos, o al menos los planificamos en función de los recursos hídricos que ellos puedan producirnos y a sus usos probables, o por el contrario, continuamos buscando más recursos. Por lo tanto, más aportaciones de dentro y de fuera de nuestros límites geográficos. Lo que va a conllevar, evidentemente, más inversiones y más costosas en materia de infraestructura, va a conllevar la no planificación de los recursos ni la no planificación de su uso, ya que iremos a demanda y estas cada vez serán mayores, cada vez será necesaria más agua, situándonos en una espiral de continuo déficit. Y tendremos que decidir por una cosa o por la otra.
Si nos decidimos por dar respuesta a la demanda, tenemos que saber que quienes van a mandar en el agua van a ser los grandes empresarios, no solo de la provincia, sino también los foráneos. Y que mientras que en más de 19 municipios de Almería el agua del grifo no es apta para su consumo, no es potable, no lo digo yo, lo dice la propia Consejería de Salud, 8 municipios se plantean plantar miles de olivos en pleno desierto. 8 municipios se deciden por desmontar cerros para continuar haciendo grandes extensiones de invernadero. O grandes empresas cultivan cientos de hectáreas para lechuga u otro tipo de productos en otras partes de nuestra provincia. Y es que la guerra del control del agua ya ha comenzado. Ya ha comenzado porque estamos hablando de una cuestión de poder. Los que controlan el agua son los que controlan todo. Y cuando digo todo, digo el futuro económico, social y medioambiental de nuestra provincia. Así nos encontramos con que el control del agua, que debería ser público a través de la Comisaría de Agua y las confederaciones hidrográficas, a todas luces sabemos que no es así. Y que los organismos de cuenca, que se han caracterizado por la dejación de funciones en la mayoría de los casos. Y también sabemos que ha existido manga ancha en el otorgamiento de concesiones y perforaciones difícilmente justificables. Por lo tanto, las grandes empresas o los grandes propietarios son los que tienen más fácil justificar costosos proyectos para conseguir agua en nuestra provincia, bien sea trayéndola de otras zonas o a través de las desaladoras. ¿O acaso no conocéis a esos grandes empresas o grandes propietarios que están comprando arrozales a la orilla del Guadalquivir para tener el derecho de propiedad, para que en un futuro no muy lejano poder tener acceso a los posibles trasvases que puedan venir a la provincia de Almería? Y es que cuando el agua, que es un bien público, que se concesiona para el uso privado, por la vía de los hechos lo convertimos en una mercantilización, quien tiene el poder del agua tiene nuestro futuro en sus manos. Necesitamos, por tanto, dar respuestas colectivas para afrontar el gran reto de la provincia de Almería desde la sostenibilidad, desde el interés general, porque de no ser así, otros nos convencerán, y convencerán a la gente de la provincia de Almería. Por eso, desde Izquierda Unida en la provincia de Almería, vimos la necesidad de hacer esta jornada, para desde un debate sereno, tranquilo, riguroso, sobre cómo reducir la sobreexplotación de los acuíferos, o cómo aumentar el consumo del agua desalada, o cómo garantizar el abastecimiento de calidad, o cómo avanzar hacia una nueva cultura del agua. En definitiva, una jornada capaz de plantear alternativas colectivas en cuanto a la gestión del agua, en cuanto a su uso y en cuanto a su gobernanza. Porque de estas jornadas ha de salir, si no conclusiones, puntos de partida para poder intentar resolver el mayor problema que tiene hoy la provincia de Almería, que no es otro que el agua. Una jornada que, como decía, pretenden responder con la crudeza y el realismo que sea necesario a las necesidades reales en materia de agua de nuestra provincia, sobre la base de si hay o no hay recursos hídricos suficientes para garantizar el futuro económico, social y medioambiental de nuestra provincia. Respuestas colectivas para afrontar el gran reto de la provincia de Almería, desde la sostenibilidad, y que espero y deseo que estas jornadas sean un punto de partida. Una jornada en la que hemos pretendido que estén todos los sectores representados. Una jornada en la que queremos tener el rigor de aquellos que por sus conocimientos técnicos, por sus estudios, sean capaces de imponer sobre la mesa de manera rigurosa las necesidades de la provincia de Almería. Una jornada en la que pretendemos que los mayores interesados, especialmente lo que son las comunidades de regantes, porque al fin y al cabo son las que mantienen un sector económico importante como es la agricultura en nuestra provincia, estén presentes. Pero también una jornada en la que hemos querido que la pata social,
lo que supone la ciudadanía, esté también presente en sus reivindicaciones. Como digo, espero y deseo que sean unas jornadas que nos sirvan de punto de partida, que nos sirvan para tener el análisis, el diagnóstico, la radiografía de la realidad en materia de agua en la provincia de Almería. Sin más, damos comienzo a la jornada. Creo que lo importante es que los ponentes y las ponentes comiencen a contarnos, comencemos a intervenir, comencemos a debatir para que efectivamente esta jornada sea fructífera para nuestra provincia. Muchas gracias. Os dejo con la primera mesa, que la va a moderar Javier de la Horra, periodista de La Voz de Almería, y que irá a presentar.